molesto por el peligro que representan para mí esas malditas escaleras que ponen en todos los escenarios y nunca ponen barandilla, que soy mujer de edad. Han visto por la vacilación que soy mujer de edad. Llevo 40 años dando clase en la Universidad de Barcelona, pero 40, empecé en el 69, no es que redondeé, ¿eh? Pero al mismo tiempo fui también durante 8 años catedrática de instituto. Y por lo tanto, si en algún lugar me siento bien es aquí con ustedes, que son mis colegas y que viven pues unos años después que yo, son ustedes más jóvenes que yo, mis mismas preocupaciones. Ahora bien, el siglo pasado, porque yo soy como esos cuadros que ponen de la primera mitad del siglo XX, ustedes lo ven aquí ya. Pues en el siglo pasado yo daba clase en la universidad y todavía encontraba que los alumnos eran capaces de leer los clásicos, porque yo soy especialista en el siglo XVI-XVII, en la Edad de Oro. Y realmente veía que con esfuerzo podían llegar los que querían ser licenciados en Filología Hispánica, podían llegar a leer esos clásicos. Pero en este siglo me he encontrado que ya no, que son incapaces. Hace un par de años, una alumna mía que tenía que leer las novelas de ejemplares, cuarto curso de Filología Hispánica, me dijo que no podía, que no las entendía. Y claro, entonces me planteé lo que muchos de ustedes alguna vez se plantean. Me miré al espejo, me dije a mí misma, te estás volviendo vieja y no sirve para nada lo que estás haciendo. Cosa que es una pena, las dos cosas, pero sobre todo la segunda. Y decidí que tenía que contribuir a la res pública. A mí lo que me interesan son la gente, los demás, porque soy yo también, estoy en ellos. Y que si me dedicaba a esos bordados filológicos a los que me he dedicado toda mi vida, poner una nota, descubrir una lectura precisa de un fragmento de un texto, pues les podía interesar cada vez a menos gente y además servía cada vez para menos. Y que en cambio había algo que me preocupaba mucho. No solo que mis alumnos no pudieran leer a los clásicos, sino que esa inmensa riqueza que son los libros clásicos, que es la herencia cultural que tenemos nosotros, no eran accesibles. Y miren, ustedes estarán de acuerdo con algo. Un libro que no se lee no es un libro. Un cuadro que no se mira no es un cuadro. Si un tirano cogiera el poder y dijera como primera medida, el Museo del Prado se cierra, ¿ya? Nadie más podrá ver esos maravillosos cuadros que hay en el Museo del Prado. Dirán ustedes, esto es imposible. No, no es imposible, no crean ustedes de lo que son capaces los tiranos. Piensen ustedes que los nazis lo primero que hicieron fue prohibir el jazz, entre otras cosas. Y en Irán lo primero que hizo el régimen que está ahora fue prohibir volar los cometas. Pues eso, pongan ustedes que un tirano diga no se abre el Museo del Prado, no se pueden ver sus cuadros. ¿Qué pasará? Desaparecerá esa riqueza, porque esa riqueza encerrada no sirve para nada. Podría desaparecer y no nos enteraríamos, es lo que estoy yo diciendo continuamente. De acuerdo que una de nuestras grandes riquezas es la cueva de Altamira y de acuerdo que no se puede ver todos los días por 300 personas porque se destruiría, pero tenerla cerrada no sirve de nada, porque igual ya no existe si no la vemos. Escojan, hagan un sorteo y hagan que 10 personas cada año vean si existe. Ahora, si no hay la mirada, no existe. ¿Por qué les cuento todo esto, que es pura utopía o realidad? Porque pasa lo mismo con nuestros clásicos. ¿Cuántas personas tenemos en casa libros que decoran muy bien la estantería, pero no lo hemos leído? No sirven de nada, son porcelanas, no son libros. Los libros son aquellos que se leen.
Si no se leen, no existen. Y no leer a nuestros clásicos es renunciar a ser nosotros mismos. Nuestra gran riqueza es vivir en ese país precioso que es España, que es una maravilla auténtica. Pero no solo es la geografía, es también la arquitectura, es también las pinturas y son también los libros. Todos presumimos, sí, sí, el Quijote. ¿Cuántos hemos leído el Quijote una y otra vez? ¿Cuántos hemos leído el Lazarillo? ¿Cuántos hemos leído el Cantar de Mio Cid? Muy pocos el Cantar de Mio Cid. ¿Por qué? Porque es dificilísimo. Igual que el Quijote, es una obra densísima y difícil de leer. Es así. Ahora, no por eso decimos los clásicos, qué difícil, qué horror. Porque recordamos cuando a nuestros 13 años, 12 años, 14 años, nos obligaban a leer el Quijote. Y lo pasamos muy mal y decidimos que nunca más lo leeríamos. No hay que hacerlo así. Ni hay tampoco que proteger el clásico en su versión original como si fuera un tesoro. No hace mucho un profesor me dijo, yo no estoy de acuerdo con las adaptaciones. Me parece que es traicionar el original. Yo le dije, muy bien, ¿te has leído Tirante el Blanco? Y le dije, no me mientas, porque te voy a hacer preguntas. Porque decir sí o no tiene las mismas sílabas. Y entonces él se lo pensó, claro. Y fíjense que actuaba yo con mucha malicia, porque había un libro difícil y además poco divulgado, ¿no? Y tuvo que reconocer que no. Y entonces yo le dije, ¿no sería mejor que hubieras empezado a leer una adaptación y entonces podríamos hablar tú y yo del Tirante? Claro, ¿eh? Es muy fácil decir, no hay que adaptar libros. Y entonces, solo nosotros, los mayores, tenemos un ratito y los leemos. Y ese tesoro no lo conoce nadie más. Y si alguien no accede a tener un nivel cultural suficiente para poder leer esas versiones originales, no las ha leído nunca. ¿Y entonces qué pasa? Pues que el Quijote, que el Cid, que el Lazarillo, que el Tirante, que Platero, que las novelas ejemplares, que el Persiles y Sigismunda y que tantas otras cosas se convierten en títulos de productos. Queso, el Lazarillo. Calle de Cervantes. Ayer cogí un taxi en Barcelona y un taxista me preguntó, porque ya saben que a veces preguntan, ¿usted sabe dónde está la calle Lope de Vega? Y tuve que confesar que no sé dónde está en Barcelona la calle Lope de Vega, ¿no? Luego ya la miré en el mapa, pero no lo sabía. Y entonces me hizo un gran discurso él sobre mi ignorancia de dónde estaba la calle Lope de Vega. Y me callé porque él conducía el taxi, pero mi pregunta era, ¿y usted sabe quién es Lope de Vega? Y la segunda pregunta a hacerle era, ¿usted ha leído algo de Lope de Vega? Pero no le hice nada, el taxi era suyo, yo me callé. Nada, cuidado, que son muy peligrosos. O sea que, nada. Pero fíjense ustedes el orgullo del taxista ante la existencia de una calle Lope de Vega en Barcelona sin saber quién era Lope de Vega, sin saber qué había leído ni nada. Esos son nuestros clásicos. Este es nuestro destino, en convertirse en puros nombres de calles. ¿Y qué ocurre? Miren ustedes, estamos en un momento en que se puede romper la cadena. Estamos en un momento en que la cultura llega, o al menos la alfabetización es general, en que todo el mundo puede ir a la escuela, en un momento, por tanto, ideal en la historia de la cultura, y precisamente en ese momento esencial está a punto de romperse la cadena de transmisión de nuestra riqueza cultural, que son todas esas obras maravillosas que han escrito los grandes escritores que nos precedieron en los siglos. Si no leemos el Cantar de Mio Cid, da lo mismo que sepamos quién es el Cid, perdonen ustedes. Tendremos 3 ideicas, veremos la estatua en Burgos y diremos este es el Cid y poca cosa más. La historia del Cid es importante porque existe esta obra, no por otra cosa. La historia de Don Quijote hay que vivirla desde la lectura del texto. Entonces, ¿qué hay que hacer?
para que no se pierdan esos valores, para que no se pierda nuestra cultura, porque como les digo, nosotros somos esto. ¿Qué problema tenemos? Ustedes, como yo, nosotros, somos los únicos que podemos hacer que no se rompa la cadena de transmisión, porque no tenemos a nadie que nos ayude, solo ustedes. Ustedes son la resistencia, como yo, solo que ustedes son más jóvenes y pueden mantener esa lucha en el futuro. Y les pido que lo hagan, se lo pido de verdad. ¿Por qué? Porque tienen ustedes ninguna ayuda en los medios políticos, ninguna. Palabras, palabras, pero nada más. Fíjense, necesitaríamos unos planes de estudio en donde nos dieran un espacio para la lectura y además continuada en secundaria con un espacio para la literatura. La literatura desaparece de los planes de estudios. Han decidido que no sirve. Como lo de la lectura queda muy bien para los anuncios. Hay que leer, hay que leer. Fíjense ustedes que siempre se dice lo mismo. Hay que leer, hay que leer. No se dice que hay que leer. Ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No, hay que leer, que queda muy bonito, ¿no? Ahora, vas a la práctica y no tienes espacio para leer. Espacio educativo, claro. Porque como la persona que me ha presentado, Juan José, maravilloso, me decía, quien tiene que transmitir el gusto por la lectura es el profesor, es el maestro, es el educador. Y los padres, por supuesto. Pero no tienen espacio, no tienen ustedes ni tengo yo casi espacio para transmitir esto. Entonces hay que luchar como sea, arañar tiempo al tiempo para hacer esa transmisión de lo que nos convierte en nosotros mismos. Nosotros no somos Racine, ni somos Molière. ¿Comprenden? Eso es lo que nos diferencia de los franceses. Los franceses se leen muy bien a Molière, representan mucho a Molière, se conocen perfectamente a Racine, se conocen perfectamente toda su literatura. Nosotros hablamos, pero no la transmitimos. Pregunten a un niño francés y verán si no trabajan en las aulas con los textos clásicos. Los nuestros, no. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a ello, ni por el tiempo ni por la dificultad de la obra. No intenten ustedes hacerles leer el Cantar de Mio Cid, porque no lo entenderán ustedes, que es dificilísimo. No intenten ustedes hacerles leer el Quijote en su versión original, porque acabarán con el gusto por el Quijote, destruirán el héroe. El Quijote en sí es un gigante para el niño, para el adolescente.